Gracias por acompañarnos en esta transmisión. No te desconectes, regresamos en breve. Esta es la transmisión en vivo de un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico, el espacio en donde cada semana tratamos un tema legal de su interés para ustedes, los usuarios de El Tiempo. Hace algunas semanas el presidente Iván Duque sancionó la ley que reduce la jornada laboral en Colombia y es por esto que hoy estaremos hablando sobre las implicaciones de esta nueva ley a la luz del derecho laboral. Con la asesoría, por un lado, del doctor Ignacio Perdomo, por el otro, el doctor David Pérez, ambos son abogados, expertos en derecho laboral y docentes de la Universidad Libre. Es un gusto saludarlos y que nos acompañen en el programa de hoy. Un placer, Diana. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo para todos. Muy buenas tardes, Diana. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo. Doctor Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, doctor David. Como siempre, los invito a ustedes, las personas que nos están viendo en vivo en este momento, a que participen del tema del día en las redes sociales. Recuerden que nos pueden hacer llegar su pregunta en los comentarios en Facebook o en YouTube y resolveremos algunas de ellas durante la transmisión. Bueno, y sin más preámbulos, doctor Ignacio, ¿de qué trata la ley y qué cambia esta ley que reduce la jornada laboral de los trabajadores en Colombia? Sí, Dianita, muchísimas gracias. Bueno, esta ley 2101 de julio 15 de este año, es una ley que está calientica, recién salida del horno, pues es una ley más bien corta, pero es una ley esperada por los trabajadores desde hace, te cuento, más de unos 40 años que se viene esperando este tipo de modificaciones. ¿En qué consiste principalmente, Diana? Lo que ocurre es que nuestra jornada laboral en Colombia es de 48 horas a la semana. 8 horas al día, 48 a la semana. Y estamos muy por encima de los promedios que tienen otros países en el mundo, tanto en Europa como en América, cuyo promedio está alrededor de 40 horas, inclusive hay países hasta jornadas de 30 y 36 horas. Entonces estamos bastante elevados. ¿Qué hizo entonces el gobierno con esta ley 2101? Reducir la jornada laboral de forma paulatina. ¿Qué quiere decir que de forma paulatina? Pues que no va a ser de un día para otro, esto no empieza a aplicarse ahora, sino que la ley nos está indicando que para julio del próximo año, del 2023, discúlpame, julio del 2023, la jornada va a bajar 1 hora a 47. Luego, en julio del 2024, bajará otra hora, llegaremos a 46. Y así, en julio del 2025, llegaremos a 44 horas, hasta que finalmente, en julio del 2026, llegaremos a 42 horas. Esa es la jornada que esta ley plantea. Disminuir de 48 a 42 horas la jornada máxima legal. Entonces, es una reducción paulatina, ¿verdad? Aún así, nosotros consideramos desde la universidad que seguimos estando por encima de esos estándares. ¿Qué más hace la norma? Bueno, aquellos empleadores que quieran implementar esta norma de inmediato, lo pueden hacer, ¿verdad? Lo pueden hacer. Lastimosamente la norma no les da un estímulo, ¿no? Bueno, pues, si tú lo haces, entonces te vamos a reducir un impuesto, te vamos a dar algún beneficio. Bueno, no da ese estímulo, pero el empleador que lo haga, entonces va a tener ciertos beneficios, como es que ya no va a utilizar esos tiempos de descanso, unas horas que tenía para que los trabajadores descansaran, tuvieran actividades recreativas o actividades en familia. Y pues lo que se está pensando ahora es cómo las empresas van a reorganizar sus procesos productivos. En términos generales, esa es la norma, reducción de la jornada, con algo muy importante y termino aquí, sin reducir salario. Ojo con eso, sin reducir salario. Gracias, Dianita. Bien, doctor David, ¿están todos los empleadores obligados a cumplir esta norma o cómo funcionaría este tema? No, gracias, Diana. La principal característica de las normas laborales es que son de carácter imperativo y de orden público. ¿Qué significa eso? Que no está a elección de las partes, sujetos del contrato, del vínculo laboral, decidir qué parte de la ley laboral aplican o cuál modifican de mutuo acuerdo. De tal manera que es obligatorio, imperativo, que cumplan con la ley, so pena de verse envueltos en procesos sancionatorios que pueda adelantar el Ministerio de Trabajo por medio de sus inspectores a la luz de la ley 1610 del 2013, o ser sujetos de demandas de carácter jurisdiccional por incumplimiento de la jornada ordinaria de trabajo. Entonces, ahí no
No hay ninguna excusa para no cumplir esta ley. Y por otra parte, ¿el trabajador puede negarse a que le reduzcan su jornada laboral? No, y no habría razón para que lo hiciera porque pues finalmente la ley va dirigida es a beneficiar la carga de trabajo diaria que asume un trabajador, a brindarle mayores tiempos de descanso o de poder compartir con sus familias. Y algo importante que es necesario mencionar, a pesar de que la ley disminuye la jornada ordinaria de trabajo, no afecta el monto del salario mínimo que se tiene establecido para este año, y los que se establezcan de aquí en adelante no será en proporción al número de horas laboradas en la semana, sino que se mantiene el salario mínimo mensual legal vigente en ese efecto. Entonces, no podría entenderse lógico que un trabajador decidiera no aceptar la imposición de la jornada de trabajo que la ley está profesando actualmente, ¿no? ¿Y qué deberían hacer en caso, por ejemplo, de que le digan, le reducimos la jornada, pero también le reducimos el salario? ¿Qué deberían hacer esas personas frente a esta situación? Bueno, ahí entramos de nuevo entonces en un incumplimiento de lo que hacía referencia hace unos minutos del carácter imperativo de la norma. Así como se tiene unos derechos y garantías mínimas frente a la jornada de trabajo, asimismo se tienen unos derechos y garantías mínimas frente al concepto de salario. Entonces, lo que procedería sería el adelantamiento de una querella administrativa ante el Ministerio del Trabajo para buscar, prevenir y promocionar el cumplimiento de la ley, so pena de verse envuelto en una sanción que según la ley 1610 puede ir hasta los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y además verse en la competencia del juez del trabajo, quien le ordenaría el pago estricto del salario comprometido, ya sea desde el punto de vista legal, o si es mayor al salario mínimo legal vigente, entonces el salario convenido en el contrato de trabajo. Bien, pasemos ahora a hablar acerca de algunas ventajas y desventajas de esta ley que reduce la jornada laboral en Colombia, y para esto traemos a colación algunas de las creencias que tiene la gente sobre la ley y sobre el derecho laboral en general. Y para esto entonces hablemos, por ejemplo, doctor Ignacio, lo que usted mencionaba hace un momento en el programa, si al trabajar menos horas le van a pagar menos. ¿Esto es un mito o una realidad? Bueno, mito o realidad, que si vamos a trabajar menos nos van a pagar menos horas. Bueno, esto es un mito, no es cierto. Precisamente la misma ley, en el artículo, si no estoy mal, es el artículo 4, efectivamente, en el artículo 4 habla de los derechos adquiridos. ¿Y qué nos está diciendo la misma ley? Como la finalidad es la reducción de la jornada sin disminuir el salario, entonces no se puede aceptar ningún tipo de acuerdos o modificación unilateral por parte del empleador que implique la reducción del salario que ya estaba devengando el trabajador antes de la entrada en vigencia de esta norma. Es decir, que el próximo año te digan, bueno, vamos a reducir la jornada laboral y por tanto el salario también va a reducir. No, esto no es posible. ¿Por qué? Porque está vulnerando derechos adquiridos. Una ventaja de esta norma, Dianita, es que precisamente el empleador puede acordar, eso sí, hay un mutuo acuerdo con el trabajador, de distribuir, por ejemplo, esas 42 horas que son semanales en 6 días a la semana. Bueno, entonces vamos a trabajar 6 días a la semana, pero ya no de 8 horas, sino de 7 horas. Otra alternativa que la misma ley les plantea, bueno, las 42 horas entonces las vamos a distribuir no en 6 días, sino en 5, pero trabajando 8 horas, 8.4 es lo que me da exactamente la matemática, 8.4, ¿verdad? Entonces, el trabajador puede decir, bueno, yo quiero tener 2 días de descanso, el dominical, supongamos que lo voy a seguir utilizando, y quiero el sábado tenerlo totalmente libre. Ah, bueno, entonces vas a trabajar solamente de lunes a viernes durante 8.4 horas. Cuando yo hablo de 8.4 horas, recordemos que la hora de almuerzo no se cuenta dentro de la jornada laboral, ¿verdad? Entonces serían 4.2 en la mañana y 4.2 horas de trabajo en la tarde y un tiempo de almuerzo o descanso. Otra ventaja, Dianita, es que esta norma, pues además permite que se sigan utilizando todas otras jornadas flexibles. Digamos, nuestro código sustantivo está
eh, con una amplia normatividad que me permite pactar diferentes jornadas. Sigue vigente la jornada de 36 horas, ¿verdad? Que son 6 horas, perdóname, trabajando en forma o en turnos continuos, pero no me puedo pasar de 36 horas. También continúa la posibilidad de aquellos turnos que son para las empresas que no pueden suspender sus actividades. Esas empresas que no pueden suspender actividades en ningún momento podrán organizar a los trabajadores en turnos de 7 horas, de 8 horas o máximo 9 horas, sin que implique una jornada, una hora extra. Entonces, la norma tiene ventajas, porque ese recorte en la jornada laboral se espera que el trabajador lo utilice o bien para su capacitación personal, para estar con su familia o que sea un tiempo de descanso. El objetivo final de esta normatividad, Dianita, es que el trabajador pueda disponer libremente de ese tiempo que le queda. Bien, tenemos una pregunta del público. Nos dice Mauricio Rudaz si la reducción de la jornada de trabajo no es injusta y desigual con relación a los empleados de manejo y confianza. ¿Qué le respondemos a este usuario, doctor? Bueno, ¿qué es lo que ocurre con los trabajadores de dirección, manejo y confianza? Esa norma sigue existiendo, no tiene una modificación, y lo que sucede con ellos es que por el tipo de labor que realizan, que es de dirección o que es de confianza, de manejo, ellos no están sujetos a una jornada específica. Por tanto, estas personas deben tener cierta disponibilidad para atender los requerimientos de la empresa. Ahora bien, esto tampoco podemos decir que es la autorización abierta y legal del empleador para decirle, como usted es de dirección, confianza y manejo, entonces lo puedo utilizar en cualquier momento y puedo disponer de usted cuando quiera. No, la jurisprudencia ya ha indicado que a este tipo de trabajadores se les debe señalar cuál es el tiempo en el cual ellos van a estar disponibles, por decirlo de alguna manera. Es decir, no es que yo te llamo a las 2 de la mañana y te tienes que levantar y salir corriendo. No, la empresa tiene que decirle, usted va a estar en disponibilidad hoy, durante todo el día y toda la noche. Ah, bueno, entonces el trabajador sabe que en la madrugada lo pueden llamar, pero ya está preavisado que es disponible hoy. No es un tema de inmediato y sorpresivo. Eso es lo que ha señalado la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque el trabajador debe tener un tiempo en que él sepa, hoy sábado, en el día y en la noche, no me van a llamar, no estoy en disponibilidad, ya pacté eso con mi empleador, puedo estar tranquilo y puedo dormir tranquilo o irme a una fiesta con mi pareja, ¿vale? Entonces, hacer esa precisión frente a los trabajadores de dirección, confianza y manejo. Gracias, Diana. Bien, doctor David, tenemos otra pregunta de León Mario. Gracias por participar de este consultorio jurídico. Nos dice, ¿qué sucederá con los incentivos de horas festivos y o dominicales? ¿Estas desaparecen del pago nominal? Gracias, Dianita. El tema del trabajo suplementario o complementario, conocido como horas extras o recargos diurnos o nocturnos, o lo que se reconoce por trabajar en domingos o festivos, la ley no lo está tocando, no está generando esa modificación. Lo que va a pasar ahora es que si yo ya he logrado culminar mi jornada de trabajo de 6 horas diarias, pues se volverá trabajo extra la hora 7 y la hora 8, que en teoría serían las horas máximas que, de acuerdo a la vigencia de la ley respecto a las horas extras, debería trabajar una persona. La ley nos habla que las horas extras deberán limitarse al número de 2 horas diarias máximo o 12 semanales. Entonces, se mantiene. Lo que pasa es que ya no se va a exponer al trabajador a laborar 10 horas entre jornada ordinaria y horas extras, sino que máximo el trabajador laborará 8 horas, incluyendo las horas extras. Frente a los dominicales y festivos, se mantienen las mismas proporciones o tasas, no hay ninguna afectación en ese sentido o ninguna modificación por parte de la norma. Edgar, ahí quiero complementar, si me lo permite, lo siguiente. Precisamente ese es el punto que los empleadores están empezando a analizar y a hacer las cuentas, ¿verdad? ¿Qué me sale a mí mejor como empleador? Pagarle las horas extras al trabajador, ¿verdad? Como tiempo suplementario, que puede ser extra nocturno, extra diurno o extra dominical, o contratar a otra persona.
Digamos que la ley en principio no está buscando y no creemos que vaya a generar por sí misma mayor empleo. Es decir, pensar que la ley va a producir más empleo porque redujo la jornada laboral, pues no lo creemos viable. Pero entonces el empleador sí tiene que hacer sus cuentas y decir, oiga, yo prefiero contratar otro trabajador que venga descansado, que venga tranquilo y que pueda entrar a prestar sus servicios al 100% de su energía. O dirá, no, más bien me quedo con el trabajador que ya viene, pero le voy a tener que pagar más horas extras. Ese balance es el que se tiene que hacer. Preferible para la sociedad, pues que se vinculara un nuevo trabajador, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que vamos a ver qué va sucediendo cuando empiece a implementarse esta normatividad. Ese es el mismo fenómeno, perdón, Benita, para complementar al doctor Ignacio, ese es el mismo fenómeno que ocurrió cuando dijeron que la jornada laboral iba hasta las 10 de la noche. Después ya la dejan a las 9 de la noche y nunca se logró incrementar en ninguna suma pues estadística un solo puesto de trabajo nuevo. Entonces, aquí nos vamos a enfrentar también a ese tipo de situaciones. Bien, les decía que por otra parte hay otro mito circulando y es si la disminución de la jornada de trabajo afecta las semanas cotizadas a pensión. ¿Esto es cierto o es falso? Es totalmente falso, porque de igual manera, así como la reducción de la jornada de trabajo no va a afectar el salario, pues en ese sentido no afectaría lo que se conoce como el ingreso base de cotización, que es el punto de referencia para generar los aportes a la seguridad social integral, pensión, salud, riesgos laborales y a los aportes parafiscales que se destinan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las cajas de compensación y al Servicio Nacional SENA. Entonces, en ese sentido no hay ninguna disminución ni va a favorecer al empleador o a desmejorar la posibilidad de aporte de los trabajadores. No existe ninguna modificación por parte de la norma en ese sentido, por lo tanto es un mito en todo su esplendor. Bien, les pregunto, ¿la ley va ¿Qué quisiera yo complementar? Perdóname, Benita. Hay una inquietud y hay un debate sobre ese punto. Ocurre que, bueno, la ley señala que el valor de la hora de trabajo no puede disminuirse. ¿Listo? Me disminuyeron la jornada, sí, pero el valor de la hora no debería disminuir. En ese sentido, uno plantearía, bueno, pues entonces no debe haber ninguna afectación sobre los aportes a la seguridad social. Sin embargo, lo que puede suceder es que cuando empieza a desarrollarse esa contratación temporal, esa contratación por periodos cortos, entonces, ¿sobre qué se va a cotizar al sistema de salud y de pensiones, sobre todo? ¿Verdad? La preocupación está dirigida a pensiones. Entonces, al reducirse los aportes en pensiones, puede haber una disminución en la posibilidad de pensionarse del ciudadano. ¿Por qué? Resulta que pues nosotros tenemos dos regímenes, ¿no? El de ahorro individual y el de prima media. En ahorro individual, lo que interesa es el dinero, el capital que tú estés ahorrando. Entonces, ante el capital ahorrado, pues hombre, no es lo mismo si yo estoy cotizando sobre un mes completo, ¿verdad? Así estoy cotizando apenas sobre 15 días de ese mes. Pues el capital se va a reducir, se me va a hacer más difícil acceder a la pensión por vejez. En prima media, donde yo estoy cotizando es por semanas, aún el sistema no está maduro y no se ha organizado esta posibilidad de la cotización por horas. Ahora vamos en semanas, pero yo creo que el camino va hacia allá, a una posibilidad de cotizar por horas. Si esto es así, pues yo como trabajador, y si estoy pensando en mi futuro, voy a tener que estar trabajando mucho de forma permanente para poder cumplir los mismos niveles de lo que cotizaba antes. Bien, les pregunto si la ley va a inducir a mayor informalidad laboral y cuál sería la postura de cada uno al respecto. Totalmente. Lo que desafortunadamente lo que genera un bien o persigue generar un bienestar social en los trabajadores, lo que va a adaptar en el mercado laboral por el bajo grado de industrialización que tenemos, por el alto grado de fiscalidad o tributación que se le impone a las pequeñas, medianas empresas y por el desuso del contrato de trabajo, pues esto va a impulsar a la mayoría de empleadores a utilizar contratos de prestación de servicios,
agencias comerciales, corretajes comerciales, es decir, todas las figuras en las que puedan desarrollarse desde el derecho civil o desde el derecho comercial, las van a utilizar de aquí en adelante, o la otra posibilidad, que para mí también es una manera de informalidad, es poner en práctica el decreto del trabajo por horas, el decreto 1174, recién también expedido por el gobierno nacional. No sé si me equivoco en el número, pero ahorita el profe Ignacio me corrige. Pero digamos que la postura es esa, uno alcanza medio a aplaudir la reducción de la jornada de trabajo, pero viendo las condiciones de nuestra industria y las condiciones de trabajo y el grado de desempleo que hay, este es un remedio que va a afectar fuertemente las figuras de estabilidad que brinda el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, Dianita, ¿qué te puedo yo decir frente a este mito? Si la ley va a inducir a una mayor informalidad. Creemos que sí, creemos que sí. La idea es que esto no ocurra. ¿Y qué es lo que sucede? Ocurre que la OCDE, esta organización a la cual de la cual somos parte, ha hecho estudios en los cuales demuestra que el aumento en las jornadas laborales no implica que haya mayor productividad. Inclusive, Colombia, con esa jornada de 48 horas a la semana, es de los países con jornada más alta, ¿verdad? Y productividad más baja, o una productividad intermedia. Entonces, no es cierto, que plantean algunos empresarios, que se va a reducir la productividad, que vamos a bajar nuestros niveles de productividad. No, la productividad no está atada a la jornada. Lo que sucede es que nuestros procesos productivos, organizacionales, administrativos, pues no están bien diseñados o no están adaptados para que realmente los trabajadores seamos productivos. Y nosotros también como trabajadores, pues cuando llegamos al cargo, al puesto de trabajo, nosotros decimos, bueno, hoy tengo que trabajar 8 o 9 horas, pues empiezo a hacerlo en forma lenta, paulatina, es decir, deliberadamente pierdo parte del tiempo. O estoy en internet, o estoy chateando, o voy a entrar aquí al internet a buscar un tema personal, no estoy produciéndole a la empresa, ¿verdad? De manera que esto es una tarea de doble vía. Esto es una tarea en la cual los empresarios deben mejorar la tecnificación de sus procesos, deben organizar mejor esos trámites o esa gestión productiva. Y los trabajadores debemos ser más conscientes de una correcta utilización del tiempo laboral. Porque si yo soy productivo en 4, 5, 6 horas y entrego mi tarea o mi meta, hombre, pues ya quedo libre y puedo ir a disfrutar de un espacio recreativo, familia, o por qué no tener otra actividad económica. Entonces, lo que se necesita para que esta informalidad no sea el resultado de esta reforma es que fortalezcamos procesos productivos y el empleador observe cómo sus trabajadores en la formalidad le producen mayor rentabilidad que pues estar por debajo, por detrás de la ley. Y también, por supuesto, pues que el ministerio nos ayude con la inspección y la vigilancia de este tipo de figuras que explicaba el doctor Edgar, que es las que se van a presentar posiblemente. Un complemento pequeñito, Diana, perdóname, porque es como una advertencia. No salgamos a celebrar en unos meses que Colombia mejoró el pago de su salario mínimo. El salario mínimo no cambia. Lo que va a cambiar es que ahora ya no se divide por 8 horas, sino por 6, por 7 o por 6. Pero estoy seguro que no faltarán las cifras que van a decir que mejoró la calidad de vida de los trabajadores porque ahora la hora de trabajo vale más. Eso no va a pasar ni es efecto de esta nueva ley. Bien, para terminar el programa, hablemos acerca del trabajo por horas. Doctor Ignacio, ya usted ha hablado durante el programa sobre esto, pero terminemos si es un mito o una realidad, si la ley promueve la contratación por horas. Sí, esta ley va como en ese camino que ya se está viendo. En Colombia se han presentado varias reformas desde el año 2007, el Plan Nacional de Desarrollo, que fue la ley 1151, el decreto 2616 del 2013, que permite la cotización a Seguridad Social por semanas, y el decreto 1174 del año pasado, que es el del piso mínimo de protección social, donde en uno de sus ítems plantea que ese tiempo parcial puede ser por horas.
Quiere decir esto, sí estamos en el camino de ir fortaleciendo o ir estimulando la contratación por horas. Y esto va a afectar los aportes a la seguridad social si los hacemos por horas. Es innegable que sí es cierto este mito. Bien, a los dos muchísimas gracias por su asesoría. Llegamos al final de la transmisión. Muchísimas gracias, Diana. Un abrazo para ti y para el tiempo. Muchas gracias, Diana. Feliz tarde. También gracias a ustedes por continuar con nosotros. Les recuerdo que ustedes pueden suscribirse al canal de YouTube del Tiempo para recibir este y otros contenidos, así como dirigirse al consultorio jurídico y revisar las notas. Al final de cada una de ellas está el cuestionario donde ustedes pueden dejarnos su pregunta. Nos vemos en un próximo capítulo. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, gracias.